¿Qué tal, chicos? Buenos días. Hoy continuamos con la división de polinomios. Antes de realizar actividades, recuerda que en la división de polinomios se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio. El monomio es un polinomio, pero de un solo término. Vamos a realizar el primer ejemplo. Aquí depende netamente de la variable x, donde dice lo siguiente: a de x es igual a 3x a la 3 menos 6x a la 2 y más 9x y a la 2. Y b de x es 3x. Si observamos, a de x ya está organizada de forma decreciente, donde el grado de polinomio es 3. Bien, aquí lo podemos percibir. Aquí tomamos en cuenta la organización para indicar quién sería el dividendo y el divisor. El dividendo es el polinomio que se encuentra en el numerador y el divisor el polinomio que se encuentra en el denominador. Para hacer la división de polinomios, entonces dividimos cada uno de los términos que aparecen en el numerador entre el término que aparece en el denominador. Bien. Un número multiplicado por 3 que me daría 3 sería en este caso el número 1. Ese 1 es positivo y el 3 también es positivo, pero cuando pasa al lado del numerador o dividendo, nos quedaría con el signo contrario, que sería negativo. Entonces me quedaría menos 3. Observamos también que el grado del polinomio es 3. Vamos a buscar entonces las propiedades de la potenciación, donde en la multiplicación de potencias colocamos la base y sumamos los exponentes. Un número sumado con este 1 imaginario, que nos daría 3, sería el número 2. Por lo tanto, 1 más 2 serían 3. Adjuntando la variable correspondiente, nos quedaría entonces menos 3x a la 3. Obtenido eso, entonces procedemos a restar cada uno de los valores numéricos. 3 menos 3 es igual a 0, manteniendo la variable adjunta porque representa el factor común. Bajando el siguiente término, nos quedaría menos 6x a la 2 y. Aquí observamos que tenemos dos variables. De igual manera, la vamos a dividir entre el monomio que tenemos en el denominador. Bien. También observamos que es un signo negativo, por lo tanto colocamos el signo negativo en el índice del denominador. Un número multiplicado por 3 que me daría 6, sería en este caso el 2. Aquí entonces colocamos 6, pero positivo porque recuerden que va a cambiar de signo cuando pasa al dividendo. Bien, le adjuntamos la variable x aplicando las propiedades de la potenciación, porque aquí tenemos el número imaginario 1 y aquí también tenemos el número imaginario 1. Colocando la base y sumando los exponentes nos quedaría x a la 2. Por lo tanto, agrego aquí el x a la 2. Pero ¿qué estaría sucediendo con esta letra y? Pues en este índice en el denominador también agregamos la letra y. Resulta que la y se va a multiplicar con un 1 o un número imaginario. Ese número imaginario es el 1, que multiplicado con la letra y te dará la misma y. Por lo tanto, 1 por y es igual a y. Eso quiere decir que la podemos agregar al dividendo. Una vez agregada, procedemos a restar cada uno de los términos. Nos quedaría entonces menos 6 más 6 nos daría 0. 0x a la 2 y. Bajamos el siguiente término, que nos quedaría 9x y a la 2. Vamos a buscar un número multiplicado por 3 que nos daría 9. Entonces colocamos lo siguiente: como ese es positivo, pasamos para acá con el signo positivo también. Entonces 3 por 3 serían 9, pero con el signo contrario. Para poder
restar los términos, entonces aquí observamos que tiene la letra X pero con una potencia 1. En tal sentido, no se va a agregar ningún valor, ninguna variable a este índice, ya que aquí tenemos la variable X. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a buscar un número multiplicado por la letra X que nos daría X. Ese número es el número 1. 1 por X es igual a X. Por lo tanto, agregamos al término anterior la X. Para poder igualar la variable y a la 2, agregamos la variable y a la 2, tomando en cuenta que esa y a la 2 se va a multiplicar con el 1 imaginario. Y 1 por y a la 2 nos daría también y a la 2. De tal manera que cuando le agregamos al dividendo, entonces nos quedaría menos 9x y a la 2. Al restar cada uno de esos elementos o valores numéricos, nos quedaría entonces 0 x y a la 2. Ya hemos dividido cada uno de los términos entre el monomio. El resultado entonces fue el siguiente: 1x a la 2 menos 2xy más 3y a la 2. Para este ejemplo número 2 consideramos tres términos divididos nuevamente por un monomio. Entre esos tres términos tenemos los siguientes: 2x a la 5 b a la 4 menos 6x a la 4 b a la 3 menos 12x a la 3 b a la 2. En el divisor tenemos menos 2x a la 2 b. Ahora, para poder hacer la división correspondiente, que sería la división de cada uno de los términos por el denominador, vamos a buscar un número multiplicado por 2 que me daría 2. En este caso sería el número 1. Tomando en cuenta los signos, menos por más es menos, pero cuando pasa al dividendo, debemos tomar en cuenta que ese número debe ser negativo. Recuerden, si está negativo de este lado, cuando pasa para este lado es positivo. Por lo tanto, como índice también lo vamos a colocar negativo. Menos por menos es más. Cuando pasa a este lado del dividendo, te cambiaría al signo negativo. Entonces nos quedaría menos 2. Para poder igualar esta variable de x a la 5, continuamos aplicando las propiedades de la potenciación. Aquí observamos que tenemos la variable de x a la 2, de tal manera que en la multiplicación de potencia colocamos la base y sumamos los exponentes. Un número sumado con 2 que me daría 5, en este caso sería el número 3. Por lo tanto nos quedaría entonces menos 2x a la 5. Bien, solamente estoy sumando las potencias. 2 más 3 serían 5. Ahora, para poder igualar esta potencia, que sería p a la 4, observamos en el divisor la variable b. Esa b tiene un exponente 1 imaginario. Un número multiplicado con la letra b, que me daría b a la 4, aplicando las propiedades de la potenciación, sumando los exponentes, entonces me quedaría 1 más 3 serían 4. Por lo tanto, agregamos o anexamos la letra b elevada a la 4. Fíjense que en las propiedades de la potenciación, en la multiplicación de potencias, se coloca la base y se suman los exponentes. Restando los valores numéricos, entonces tendríamos 0x a la 5 b
a la 4. Ahora bajamos al siguiente término. Menos 6x a la 4, b a la 3. Observamos que este número es negativo. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco el signo negativo de este lado? Cuando yo coloque el signo negativo, multiplico los signos. Menos por menos es más. Pero cuando pase a este valor, a este lado del dividendo, me quedaría negativo. Y no se puede anular con este valor numérico. Por lo tanto, yo debo procurar de que la multiplicación de estos signos sea contrario al signo que me aparece de este lado. De tal manera que me quedaría entonces menos por más. Esa multiplicación de valores o de signos en este caso me quedaría negativo. Pero cuando pasa al dividendo me quedaría como signo positivo. Un número multiplicado por 2 que me daría 6 sería en este caso el número 3. 3 por 2 son 6. Más por menos es menos, pero cuando pasa al dividendo me quedaría como positivo. Aplicando las propiedades de la potenciación para poder igualar a estas variables, entonces colocamos la base y sumamos los exponentes. Un número sumado con 2 que me dé 4 sería también el número 2. Por lo tanto me quedaría x a la 4. Ahora, aquí tenemos como grado de polinomio o de esta potencia el número 3. Aquí la potencia tiene un 1 imaginario. De tal manera que vamos a buscar un número que sumado con el 1 que nos daría 3. Aplicando la propiedad de la potenciación, entonces decimos 1 más 2 es 3. Por lo tanto, nos quedaría b a la 3. Restando los valores numéricos, nos quedaría entonces 0x a la 4, b a la 3. Bajando el siguiente término, nos quedaría entonces menos 12x a la 3, b a la 2. Aquí es negativo y vamos a buscar un número que sea positivo de este lado. Por lo tanto, un número multiplicado por 2 que me daría 12 sería en este caso 6. Menos por menos sería más, pero cuando pasa al lado del dividendo nos quedaría positivo. Entonces quedaríamos como 12 como valor numérico. Ahora, para poder igualar a estas variables, entonces tenemos x a la 3. Aquí observamos en el divisor que tenemos el número x a la 2. Por lo tanto, el 6 le vamos a juntar la variable x, aplicando las propiedades de la potenciación, tendríamos 1, 2 más 1 serían 3. Por lo tanto, coloco aquí x a la 3. Para poder igualar a esta potencia, entonces tendríamos que buscar otra variable que sería la letra b, pero con el número imaginario. 1 más 1 serían 2, por lo tanto igualamos con el término que aparece en la parte superior, que sería también 2. Restando los valores numéricos, tendríamos entonces 0x a la 3, b a la 2. Como resultado tendríamos lo siguiente: menos 1, x a la 3, b a la 3, más 3x a la 2, b a la 2, menos 6xb. En el ejemplo número 3 les propongo dividir los siguientes polinomios. A de m, es decir que este polinomio depende de la letra m, sería 8m a la 2, n a la 2, menos 10m a la 3, n a la 4, menos 20m a la 4, n a la 6,
más 12m a la 5 n a la 6. Todo eso lo vamos a dividir entre el monomio BDM, que es igual a 2m a la 2 n. Si observamos el polinomio ADM, debemos organizarlo de forma descendente. Es decir, que identificamos el grado de polinomio mayor correspondiente a la letra M y también identificamos el grado de polinomio menor correspondiente a la letra M. Aquí observamos también que el grado de polinomio menor sería el 2, el grado de polinomio mayor sería el número 5. Organizando el polinomio del dividendo, tenemos que 12m a la 5 n a la 6 menos 20m a la 4 n a la 6 menos 10m a la 3 n a la 4 más 8m a la 2 n a la 2. Todo eso va a ser dividido entre 2m a la 2 n. Para ello buscamos un número multiplicado por 2 que me daría 12. En este caso sería el número 6. Estos dos números son positivos, es decir que podemos multiplicar más por más, nos daría un signo positivo, pero cuando pasa al lado del dividiendo cambiaría al signo negativo, por lo tanto nos quedaría menos 12. También observamos que está acompañado de una variable que sería m elevado a la 5, aplicando las propiedades de la potenciación, donde la multiplicación de potencias se coloca la base y se suman los exponentes. Para poder igualar a esta potencia, entonces, que es el número 5, vamos a buscar un número sumado con 2 que me daría 5. Ese número corresponde al número 3, es decir que 2 más 3 son 5. Por lo tanto, ese 12 lo voy a acompañar con la letra m elevado a la 5. Ahora está acompañado, ese valor numérico está acompañado de la letra n elevada a la 6. Aplicando la misma propiedad de la potenciación, colocamos la base y sumamos los exponentes. Aquí hay un 1 imaginario, de tal manera que un número sumado con 1, que me daría 6, en este caso sería el número 5. 1 más 5 son 6. Obteniendo la expresión menos 12m a la 5 n a la 6. Restamos los valores numéricos y nos quedaría 0m a la 5 n a la 6. Procedemos a bajar el siguiente término, menos 20m a la 4 n a la 6. Un número multiplicado por 2 que me daría 20 sería en este caso el número 10. Colocando el signo correspondiente, más por menos es menos, pero cuando pasa al lado del dividiendo me quedaría positivo. Entonces me quedaría entonces más 20. Observamos que está acompañado de la variable m a la 4. Entonces colocamos aquí y es m. Aplicando las propiedades de la potenciación, en la multiplicación de potencia, colocamos la base y sumamos los exponentes. Un número sumado con 2 que me daría 4, en este caso sería el 2. Colocando entonces 20m a la 4. Ahora vamos a identificar la potencia que le corresponde al n a la 6. Un número que sumado con 1 me daría 6, sería en este caso el número 5. Por lo tanto, lo agregamos al valor numérico anterior. Este 6 salió de 1 más 5, nos daría 6.
En la propiedad de la potenciación, en la multiplicación de potencias, se coloca la base y se suman los exponentes. Restamos los valores numéricos, nos quedaría entonces 0, m a la 4, n a la 6. Bajando al siguiente término nos quedaría menos 10, m a la 3, n a la 4. Aquí aparece menos 10, de tal manera que colocamos el signo negativo. Un número multiplicado por 2 que me daría 10, en este caso sería el número 5. 5 por 2 son 10. Menos por más es menos, pero cuando pasa a este lado del dividiendo, cambiaría de signo positivo. Entonces nos quedaría más 10. Aquí tenemos como potencias, como variables y potencias, m a la 3, n a la 4. Lo voy a hacer de forma más directa. Entonces quedaría m, n. Pero como la m está elevado a la potencia 3, debo identificar un número que sumado con 2 me daría 3, que en este caso sería el número 1. Ese 1 lo puedo mantener como imaginario. Y en el caso de la letra n, observamos que aquí tienen un número imaginario, entonces decimos, un número que sumado con 1 me daría 4, sería en este caso el número 3. Por lo tanto, se coloca m a la 3, n a la 4. Recordando que estos valores que estoy obteniendo por acá se derivan de la multiplicación de las potencias. Bien, en esa multiplicación de la potencia coloco la base y sumo los exponentes. Restamos los términos, nos quedaría entonces 0, m a la 3, n a la 4. Ahora bajo al siguiente término que sería más 8, m a la 2, n a la 2. Busco un número multiplicado por 2 que me daría 8, sería 4, entonces coloco el signo correspondiente. Si coloco el signo negativo, multiplico los signos. Menos por más es menos, pero cuando pase al lado del dividiendo me quedaría positivo. Por lo tanto, este valor debería ser positivo. Entonces, un número multiplicado por 2 que me daría 4, que me daría 8, sería el 4. 4 por 2 son 8. Agregando las variables que sería m y n, observo lo siguiente. Aquí la variable m tiene potencia 2 y la variable n también tiene potencia 2. Aquí observamos que la variable n tiene potencia 2, de tal manera que multiplicando un 1 imaginario con esa variable m a la 2, me quedaría también m a la 2. Es decir que 1 por m a la 2 es m a la 2. No hace falta agregar la variable m adjunta al lado del número 4. Y en el caso de la letra n, sí hace falta agregar esa variable, porque debemos sumar las potencias. Es decir que el 1 imaginario de esta potencia y el 1 imaginario de esta que tenemos por acá, cuando se suman, forman el número 2. Eso quiere decir que cuando nosotros multiplicamos este término 4n por 2m a la 2, n nos daría como resultado 8m a la 2, n a la 2. En el caso del signo, tomamos en cuenta que este era positivo y este también es positivo, pero cuando pasa al lado del dividiendo, cambia al signo negativo. Cuando se restan los dos valores numéricos, nos quedaría 0, m a la 2, n a la 2. Ya hemos dividido cada uno de los términos del polinomio indicado. De tal manera que tenemos como resultado 6m a la 3, n a la 5, menos 10m a la 2, n a la 5, menos 5m n a la 3, más 4n.